investigación. Tenemos ya sentado en el estudio al ministro del Deporte. Así es. Deporte, yo tengo que hacer una aclaración. Fui rival de él, fui compañero de él en la Católica y fui compañero de él en la selección chilena. ¿A qué época nos remontamos? Años 90. Años 90, así que un placer de tener al Jaime estudio Pizarro, ministro del Deporte. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, ya estás acostumbrado ahí con el switch de tarde. Buen día, ministro. Un gusto saludarlo. Todo bien, un gusto igualmente. Recuerdo efectivamente en una época también bien atractiva de la selección. De Colo-Colo campeón de América. Colo-Colo también con buenos resultados. Así que bonita época también del fútbol, que por supuesto ha tenido muchos matices y muchos cambios, pero creo yo que el fútbol siempre con ese alto contenido social, con ese entusiasmo, así que y además con una época que fue, yo diría, muy atractiva en términos de resultados y de desarrollo también. Sin lugar a dudas. Estadios llenos, estadios donde la gente iba con mucha tranquilidad al estadio. Sí, yo diría que pasaron cosas que durante décadas estuvimos persiguiendo. Creo que estar en instancias de copas y de finales era una cosa muy atractiva. Lo habían tenido en décadas anteriores Colo-Colo, lo había tenido Cobreloa, en fin. La Unión. También pasó que sobre fines de los 80, también el Estadio San Carlos de Apoquindo se reinauguró el Monumental. Entonces empezaron a ser como etapas, yo diría, bien atractivas. Y eso además se fue coronando con buenos equipos, con equipos que fueron muy representativos. No solamente está el caso Colo-Colo del 91, después vino la Católica al año siguiente con una excelente versión. Final contra Sao Paulo. Con Sao Paulo. Después vino un periodo de la U que también tuvo un muy buen desempeño. En fin, creo que fue la década del 90 fue una década muy potente en términos de mayor presencia internacional, de desarrollo, y que, bueno, tal vez tiene su expresión, tal vez bien yo diría como resumen en lo que fue también el Mundial, el volver a Francia 98. Así que por eso digo que tiene hartos elementos bien comunes que son muy bien atractivos. Momentos atractivos que también, bueno, nos gustaría seguir viviendo y que por supuesto es parte de su trabajo en el ministerio. Ahí esa expansión internacional que usted menciona, ahora también con lo que va a ser la inauguración del Claro Arena. Hablábamos hace poquito con los encargados de eso. ¿Cómo se está viviendo lo que va a ser este nuevo estadio, lo que va a ser este nuevo recinto, y cómo también se espera, más allá de que usted ya no vaya a ser ministro, por supuesto, porque quedan poquitos meses de este gobierno, pero esta expansión y lo que usted principalmente y todo su equipo deja como legado? Bueno, a nosotros nos alegra mucho este desarrollo que ha habido del equipamiento, de la infraestructura. Creo que eso también ha llevado a que nuestro país hoy día es visto yo diría como un atractivo especial por el hecho de contar con la infraestructura, por poder desarrollar eventos. Ha sido un buen organizador, ha tenido distintos eventos. Este año partimos con hockey césped femenino, vamos a tener ahora el básquetbol del AmeriCup, básquetbol femenino adulto, vamos a tener el Mundial Sub-20, va a estar el Panamericano juvenil. Harta cosa. A usted, ministro, también le tocaron los Juegos Panamericanos, que fue un éxito total. Por supuesto. Sí. Y yo ahí creo confío estaba el ministro. Sí, y yo diría que ese es un hecho distintivo por múltiples razones. La primera, obviamente, porque Chile nunca había organizado un juego panamericano. Un evento de esa magnitud. Es una magnitud particular, hay que recordar, ya ha pasado, pero cuando uno lo mira en retrospectiva, dice eran 42 sedes para los Juegos Panamericanos. Después vino el Juego Panamericano, y yo creo que hay elementos que incluso en el paso del tiempo siguen siendo muy apreciados, y lo digo también por nuestros vecinos que dicen, oye, los Juegos Panamericanos tuvieron casi un 90% de asistencia de público, o sea, los recintos estuvieron todos prácticamente completos, y eso yo creo que es un mensaje muy potente en materia de inclusión, en materia de desarrollo deportivo. Y creo que todo esto que ha ido pasando en materia de organizar eventos también nos va permitiendo hacer upgrade en distintos aspectos. Por ejemplo, a nivel organizativo, porque van quedando aprendizajes, porque van quedando más técnicos, porque se van preparando más profesionales en esa área. Nos va quedando en materia de infraestructura. Hemos tenido posibilidad, ayer compartíamos con el ministro Elizalde en la quinta región,
las mejoras del estadio Elías Figueroa, que también tiene cancha híbrida. O sea, ¿no? Todavía no hemos visto la cancha de Valparaíso, ni la de Rancagua, ni la de Talca, pero ya vimos la Estadio Nacional, lo que es jugar fútbol, los que tuvimos la suerte de jugar en canchas buenas, lo que es ver el espectáculo, es ver jugar a la U hoy día en esa cancha. O sea, van a ser 4 estadios con un nivel de infraestructura de primer nivel. Sí, yo diría que eso es importante porque nos va permitiendo no solamente hacer un desarrollo y generar mejores condiciones, y también pensar, y a propósito del Estadio Nacional, tuvo un recital este fin de semana, ¿no? Un recital además maravilloso, con una Miriam Hernández chilena, el viernes, que tuvo una muy buena asistencia y donde todo se planificó también con quien produce el evento. Y bueno, ayer ya nos mostraron la imagen, la cancha está impecable, sí. No hay ningún problema. Pero respecto a materias de seguridad, ministro, nos quedó dando vuelta y lo conversábamos con Rodrigo después de hablar con los encargados del Claro Arena, y bueno, por supuesto, después de la tragedia de Colo-Colo, que me acuerdo, en su minuto lo conversamos con usted, cuando estamos mirando hacia afuera, cuando estamos mirando y comparándonos también con otros estadios internacionales, yo recuerdo que la primera conversación era el tema de los torniquetes. Estos torniquetes, tú decías, Rodrigo, 4 metros, el torniquete que entra una persona a la vez. Y ahora vemos un Claro Arena que tiene una infraestructura impresionante, maravillosa, una inversión también espectacular, pero los torniquetes son bajitos, no son los mismos que se tienen en ese nivel del exterior. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos todavía adelantándonos a lo que podría pasar? Bueno, creo que ahí hay varios elementos. El torniquete es uno de los mecanismos que complementa en seguridad. Sí, hay otro. Sin embargo, también está el reconocimiento facial, el análisis biométrico. El Claro Arena lo va a tener. Que es importante ir conciliando los avances. También las aproximaciones a los recintos son un tema importante. Los famosos anillos perimetrales. Los anillos perimetrales, porque se provocan una serie de elementos que son muy importantes en toda esta aproximación. Adicionalmente a eso, el contar con las condiciones técnicas de ingreso, por supuesto, tener también el plan de seguridad correspondiente, donde la seguridad privada cumpla con el estándar que corresponde. Y yo diría que en esto hay 3 ámbitos que yo creo que tenemos que seguir precisando entre todos como sociedad. El primero es desde el ámbito público. Ya se tomaron medidas respecto de lo que es el tema de seguridad en los eventos, ¿no? Hubo primeras medidas, se está avanzando en una mesa de programación y vienen probablemente ya nuevos ámbitos que van a ser tratados, y además de un marco legislativo que sigue su curso. Uh-huh. Segundo, respecto de la responsabilidad y el rol del organizador, del privado, por tener su encargado de seguridad, por tener sus planes vigentes, porque también aquí se da, y a propósito de los estadios que lo compartíamos, se dan algunas dificultades operativas. Fíjese usted, la quinta región de pronto es una de las que se puede estresar más en este tema de programación, porque tiene a Everton, tiene a Wander, tiene a San Felipe, claro, tiene a Limache, tiene a San Luis, tiene a Trasandino, tiene a San Antonio, y uno mira este contexto y dice, bueno, pero la dotación sigue siendo la misma. Es más, a la quinta región, a Calera, que también me faltó mencionarlo, van a jugar otros que no son de la región. Se termina jugando más partidos allá. Claro, uno dirá, efectivamente, porque estamos en una coyuntura donde el estadio San Carlos de Apoquindo, donde el estadio Codelco el Teniente y donde el estadio Santa Laura han estado en trabajos, y eso ha generado esta situación. Bueno, aún con eso es algo que hay que poder coordinar adecuadamente, porque es imposible suponer que jugamos el sábado en la mañana, el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, y eso yo creo que hay que hacerlo. Y el tercer punto, que es extremadamente importante, después del ámbito público, después de la responsabilidad privada, es el asistente. La responsabilidad de la gente que va. Y yo creo que ahí, evidentemente, porque además, en distintos eventos hemos dado señales positivas, pero también de las otras. Uh-huh. Y creo que ahí tenemos todos una responsabilidad en la aproximación, en la llegada, en buscar efectivamente una convivencia que sea la adecuada. Ministro, pero estamos de acuerdo, yo creo que hay que hacer una inversión grande en tecnología y en infraestructura. Y esa inversión grande
que viene del Estado, ¿el Estado está dispuesto a hacerla? Bueno, el Estado no solamente ha estado dispuesto a avanzar en marco legislativo, ha estado dispuesto a contribuir en los recintos. Hacía una referencia, nosotros, o el Instituto Nacional de Deporte, sí, claro, quien tiene estos recintos. Hay 4 recintos para el fútbol profesional, ¿no?, que están más enfocados en eso. El Estadio Luis Valenzuela Hermosilla en Copiapó, el Estadio Elías Figueroa en Valparaíso, el Estadio Nacional acá en Santiago y el Estadio Fiscal de Talca. 3 de esos 4 forman parte de este mundial. Van a tener las mejoras en todo el sistema de iluminación, de canchas, de accesibilidad, para que efectivamente subamos este nivel. Y esto tiene que ser, y creo yo que en nuestro caso es seguir promoviendo buenas conductas, hábitos que sean positivos. Nombro uno que probablemente no tiene que ver con seguridad, pero sí tiene que ver con el desarrollo. Una sala TEA. Efectivamente, el Estadio Nacional ya desde los Juegos Panamericanos la tiene. Y ha tenido la inclusión que es cada día más importante. Y es muy importante. Sí. Entonces, tenemos que ser promotores de continuar generando estas buenas conductas hacia el futuro. Y es por eso que menciono estos estadios, porque también son extremadamente importantes, no solo en estos eventos, sino en ir generando un estándar común para el desarrollo de las actividades. Ministro, respecto a esas buenas conductas que usted menciona o los hábitos positivos, me imagino que es difícil también en el Ministerio del Deporte hablar más allá del fútbol. Obviamente somos un país súper futbolero, pero también hay muchísimos otros deportes en el día a día que son bien importantes. Aquí también cubrimos todos, así que estamos es fundamental. Estamos orgullosos de eso. Y yo diría que hemos vivido en el último tiempo datos y registros que son extremadamente valiosos. Hemos tenido las delegaciones más grandes en Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Uh-huh. Hemos tenido delegaciones las más numerosas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Sí. Hemos tenido medallas en Juegos Olímpicos. Hemos tenido medallas en Juegos Paralímpicos. Y en juegos que no se conocían tanto. Y en disciplinas, claro. Sí. Hoy día uno habla del golbol, y mucha gente dice, no, yo lo vi, lo conocí, lo vi jugar. Sí, la misma Frank Robeto. Y eso yo creo que es un elemento súper positivo. Si nosotros miramos incluso los eventos que tenemos diversidad de disciplinas. Tenemos básquetbol, hay ciclismo, hay parapanamericano. Si miramos regiones, tenemos distintas regiones que forman parte de los eventos. Uh-huh. Si miramos desarrollo de infraestructura para distintos espacios. El Estadio Fiscal de Talca, que hace un año, 10 meses estaba inundado. Claro. ¿No? Justo en esta época. Justo en esta época. Hoy día verlo donde tiene la pista nueva, donde tiene cancha nueva, donde está impecable y donde además de ser sede para el Mundial va a ser sede después de los Juegos Binacionales. Entonces efectivamente que nuestros niños también vayan a esos recintos es maravilloso. Obvio, y eso se ve reflejado, Rodri, se ve reflejado en no solo ámbitos profesionales, sino que en una maratón de Santiago y en el día a día. Hay un proyecto... A propósito de Fran, me interesa hacer el link con eso, con lo que estás diciendo tú, porque hablamos mucho de infraestructura. Sí. Pero para cambiar la cultura necesitamos que la gente haga más deporte. Por eso, la actividad física. Y me encanta este proyecto que establece mínimo 60 minutos de actividad física diaria en los establecimientos escolares. Yo creo que para que tengamos una cultura más deportiva, hace muchos años nosotros teníamos 4 horas, después se bajó a 2 horas las clases de gimnasia. Gimnasia, educación física. Y aquí ahora hablamos todos los días de 1 hora diaria, me parece que es una maravilla. O sea, y la motivación. Un cambio de hábito en la cultura y eso va a traer después retorno en todo el alto rendimiento. A mí me interesa que la base del deporte cambie, porque al final vamos a tener vidas más sanas. Y yo creo que aquí ahí se conjugan varios elementos que en este último periodo han estado apareciendo, ¿no? Por ejemplo, respecto de la obesidad, el sobrepeso, particularmente en el primer ciclo básico, y esa es una tarea muy significativa y muy relevante. Los datos lo decían, hay malnutrición por exceso y ese debe ser una alerta. Segundo, hoy día debemos promover más actividad física, ¿no? Y deporte, porque además tenemos una población, y el dato del censo lo decía, que sobre los 65 años estamos aumentando, ¿no? Y hay que prepararse para que esa vida sea también más activa. Tener una buena vejez, por supuesto. Y por supuesto que en esta iniciativa
el proyecto de los 60 minutos, junto, iniciativa propuesta por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deporte, entendiendo que formamos parte de ese todo, ¿no? En el ámbito escolar, generar hábitos, conducta, un cambio cultural y incentivos para que efectivamente los niños hagan actividad antes de su jornada, durante la jornada, al término de la jornada, sumando los recreos, sumando el inicio de la actividad y el término de la actividad. Tener esta y cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no es solamente un dato, y creo que tiene que ver con un compromiso y una disposición, que después tenemos que acompañarla también con esta información adecuada y esta contribución que pueden hacer las familias, porque yo creo que todos estaremos de acuerdo que un niño de 4, 5 y 6 años no es autónomo respecto de su alimentación. Por supuesto. Responde un poco a lo que está viendo y cuidadores, el contexto, exacto, donde puede ámbitos. interactuar. Ministro, ya que estamos hablando de este proyecto de ley y lo vemos desde una perspectiva política, también usted ha tenido una responsabilidad como ministro del Deporte, en donde la gente ha apreciado muchísimo cada una de esas responsabilidades. Esta semana salió como el ministro mejor evaluado del gobierno con un 65% en la encuesta Academ, y eso lo hemos visto reiteradamente en otras encuestas y en esta misma, en donde también me imagino que hay una responsabilidad de ser el ministro mejor evaluado. Hay una perspectiva política en donde en algún minuto hasta se habló. Siempre fue mejor evaluado en todas partes, pero como jugador, capitán, siempre no es hasta como deportista. A eso. Bueno, quizás también hay un legado, por supuesto, de su imagen personal como deportista, pero sin lugar a dudas en un gobierno que ha vivido tantas problemáticas, enfocándonos principalmente en todo lo que ha vivido el presidente Boric y todo su equipo. ¿Cómo se siente esa responsabilidad? ¿Cómo se vive? Y en algún minuto recuerdo que hasta lo mencionaron como un presidenciable, pero usted dijo que se iba a mantener ahí hasta el final como ministro. Mire, lo primero es que creo que en algún momento lo decíamos, para mí, desde el ámbito deportivo, el mayor estímulo que puede existir es justamente el tener esos elementos que eran distintivos. Pensar en unos Juegos Panamericanos era un sello único. Perdón, al propósito de lo que dice la Fran, usted llegó como bombero, porque estaba ya en una crisis muy grande previo a los Juegos Panamericanos, y llegó como bombero también usted con Harold Todo ámbito de deporte. En todo el mundo. Sí. Bueno, Harold ahora sí presidenciable. en todo el mundo del pre-Panamericanos, que era un momento muy, muy, muy tenso. Sí. Y bueno, y en el tiempo, se hicieron los Panamericanos y el posicionamiento del ministro del Deporte ha sido cada vez mejor. Yo diría que efectivamente ese fue un hito muy importante, con las tensiones que sí tuvo durante esos 6, 8 meses previos que fueron, por supuesto, altamente demandantes, pero que yo agradezco enormemente a los equipos, a los funcionarios que han colaborado, a las empresas que, por cierto, hicieron una gran labor respecto de los trabajos en el parque. Y yo diría que en general es porque tal vez se pudo funcionar muy bien colectivamente, y creo que siendo equipo siempre es más fácil resolver dificultades. Solo un dato respecto de lo que fueron los Juegos. Nosotros tuvimos relación con 20 ministerios, por razones de ingreso, de visas, de seguridad, de transporte, turismo, de vivienda, de turismo, y creo que eso no solamente es una potencialidad que tiene nuestro país para articularse adecuadamente, para tener buenas respuestas, para organizar adecuadamente. Pero ministro, cuando alguien viene del mundo del trabajo en equipo le cuesta menos. Sí, que yo iba a destacar lo mismo, es bonito destacar eso. Sí, pero cuando uno viene del mundo del fútbol, que vive y muere por un objetivo común, es más fácil, claro, es más fácil entenderlo y transmitirlo. Se nota su discurso que no se adjudica solo ese logro. No solamente uno no puede adjudicárselo, creo que no es así. Uh-huh. Y de hecho creo que probablemente uno de los atributos que a uno le enseña el deporte es que efectivamente cada uno hace su aporte, y cada uno de esos eslabones y ganamos todos. Es vital. Que es la contraposición a la política, porque en la política lo que vemos también de los exministros que ahora son presidenciales, las exministras, se adjudican esas responsabilidades como algo bastante propio. Bueno, pero yo creo que no voy a descubrirme yo también, empecé jugando fútbol muy chico. Sí. Ha sido un deporte que aprecio, que quiero mucho, que creo que me enseñó muchísimo. Llega muchos valores. Que a uno le permite situarse en distintas canchas, ¿no? Porque efectivamente hay distintas disciplinas, hay distintos requerimientos. Estuve esta semana con
Aguilar, el ganador de la Maratón de Santiago. Perfecto. Estuvimos en Pudahuel junto al alcalde y yo le decía, oiga, mi admiración a lo que es su disciplina. Sí. O sea, estar 42 kilómetros con un rival, con la calle, la temperatura, el agua, la sensación, el mismo. Y perseverar en eso. Yo creo que el día de la competencia es más fácil que el entrenamiento. Probablemente. Porque aparecen todos los estímulos positivos, claro, ¿no? De esta adrenalina, de querer competir, de querer ganar, de querer superar mi marca. Bueno, pero yo creo que cada una de estas actividades a uno le permite hacer esa valorización. Yo en ese aspecto es donde sitúo como el punto determinante. Por supuesto que siempre uno se alegra de que se reconozca, pero más que por una labor, es por el sentido colectivo, ¿no? Esto cuando un equipo está bien ubicado en la tabla, y es porque eso le permite proyectarse, le permite visibilizar bien, le permite valorizar a sus jugadores, le permite mirar a lo que viene con optimismo. Ministro, me voy a tomar de tus palabras, Rodri, y para que lo vamos a poner aquí en la mesa desde una perspectiva deportiva, ya que estoy aquí con dos deportistas, pero si el entrenamiento es más difícil que el mismo día de la competencia, nos enfrentamos ahora a un día importante para el presidente Boric, lo que va a ser la cuenta pública. Esa era la pregunta. Vamos hacia allá. ¿Para algún guiño es el deporte? Nos imaginamos que sí. ¿O nos puede anticipar algo? Por supuesto, un recorrido de todo lo que han sido estos 4 años de gobierno. ¿Cuáles son los mayores dolores también que se van a presentar en la cuenta pública respecto a deporte? Porque yo observaba en las promesas de campaña que profesionalizar el fútbol femenino era uno de los pilares fundamentales. Bueno, creo que hay... de partida yo no... No es la cuenta pública suya. Exactamente. Pero va a estar ahí. No, por supuesto. Pero le pidieron una minutita, mándeme lo que pasa es que yo diría que si hay elementos que se han ido conociendo y que ha participado muy activamente ha sido en materia deportiva. Y efectivamente es un presidente que le interesa mucho el deporte, y que ha tenido no solamente el seguimiento, la proyección para esto, incluso en temas que no tienen que ver directamente con lo que es alto rendimiento. Por ejemplo, la inversión en infraestructura escolar rural. Uy, qué él importante. Mismo nos planteó un desafío, hemos pasado largamente y es una iniciativa que a nosotros nos entusiasma enormemente. Hemos estado en Pachica, en Bulnes, en Paiguano, en Puerto Fuy, comunidades pequeñas, pero que con esos mejoramientos han destacado y nos alegra enormemente. Yo creo que efectivamente las cuentas públicas nos han dado algunos estímulos también importantes. Claro. Y hemos seguido ese trabajo que ahí ha sido anunciado. Por supuesto que, como siempre, hay estos desafíos. ¿Qué es lo que viene? Deporte ya tiene elementos para el futuro. Hace poco se hablaba del Mundial de Rugby Sub-20, de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales que son 2027, de seguir esta ruta hacia futuros Juegos que sigue ese proceso. Por lo tanto, ya hay elementos que están en este desafío futuro. Así que yo espero que, al igual como han sido las cuentas anteriores, siempre exista un espacio. Un guiño al deporte. ¿Y el fútbol femenino? Me quedó ahí el la fútbol patita. femenino, bueno, ha cumplido sus años de avance. Fue progresivo. 50% jugadores profesionales, 75% y un 100%. Ya estamos en un 100%. Creo que ahí ha habido un desarrollo. Espero que esto también siga motivando mayor participación. Hemos tenido ya en los clubes también una adhesión y un compromiso por ir también adquiriendo todos estos requerimientos, y creo que ese ha sido un muy buen avance. Y espero que también esta posibilidad de tener un Mundial Sub-20 también sea promotor de mejor competencia, de mejor actividad en el ámbito femenino. Ministro, no puedo dejar de preguntarle por la ley de sociedad anónima que se está renovando, se está tratando en el Senado. ¿Cómo ve eso y qué le parecen los cambios y las renovaciones que se están haciendo? Bueno, hay aspectos que nosotros hemos mencionado que son necesarios. Yo creo que la multipropiedad. Sí, efectivamente, hay que recordar que ya este tiempo que ha pasado, uno dice, ok, es necesario dar un paso adelante. Uno de los aspectos es
este tema que ha sido tan discutido de la separación de la liga o de la NFP con la federación, competencia con la federación. En nuestro entendido de que además nosotros apuntamos a que el desarrollo del deporte profesional, porque no solamente puede ser fútbol, a lo mejor hay otras disciplinas. Estamos viendo cómo el rugby está creciendo, se está desarrollando, el básquetbol lo mismo. Entonces, una cosa es la liga, el torneo, la competencia, como se llama. Los privados, digamos. Exacto. Y otra es la federación y la selección, ¿no? Por otro lado, efectivamente, el tema de la multipropiedad, que han habido algunos ejemplos que hoy dicen, bueno, es muy necesario saber quién es el beneficiario final y que además no participen. Están así que en el Mundial de Clubes prohibieron la participación de un equipo porque tenían el mismo dueño. Bueno, ejemplos creo que vamos a tener mucho. Y muy nítidos. Un tema de la multipropiedad, entonces, un segundo tema. El tercero, la prohibición de que agentes de jugadores participen en el directorio de la liga, la competencia, de la federación o de las sociedades anónimas deportivas profesionales. Por conflicto de interés. Evidente. Y yo diría que en general esos temas han sido abordados, hemos tenido presentaciones en la comisión del Senado. Ha asistido también la NFP a esas sesiones, han habido múltiples invitados. El sindicato futbolista también ha asistido, y yo diría que ese es un espacio que ha ido caminando de buena manera. Veo muy buena disposición para continuar este avance, así que bueno, seguiremos este camino. Nosotros hemos, como ejecutivo, se ha puesto urgencia también al proyecto, lo que también demuestra que es una tarea que es importante poder concretar. Ministro, antes de terminar y muy cortito respecto a la contingencia, el tema de las licencias médicas. Vimos que se le pidió la renuncia por parte del Ministerio al Ceremi de Deportes del Biobío y que se están investigando nuevos casos. Actualícenos, por favor, respecto a eso. Sí, respecto de la situación, hemos seguido todos los procedimientos administrativos que han sido requeridos. Y por supuesto en este caso también, existiendo un cargo de confianza como es un Ceremi, también se solicitó la renuncia el viernes pasado. Uh-huh. Están investigando todos los casos, efectivamente hay algunos casos y también hay personas que ya no están en la institución dentro de un pequeño grupo que hemos tenido. Y bueno, en esos casos obviamente se tendrá que informar cuál es el estado de cada uno de ellos, y claramente es una situación que yo creo que en general debe ser abordada porque hay distintos matices de distintas situaciones, de distintos plazos, por supuesto. Sí. Lo que sí queda absolutamente claro es que cada una de esas situaciones va a tener que ser abordada según el procedimiento que le corresponda. Solo para terminar, ministro, mañana es el sorteo del Mundial Sub-20. Mañana es el sorteo del Mundial Sub-20 y hay una tremenda... No, yo no sé si voy a participar, por supuesto voy a estar. Va a estar ahí, me parece muy atractivo por lo demás. Y fíjese que me ha tocado estar en Talca, ayer estuve en Valparaíso y todos están muy entusiastas con saber qué selección les toca. Uh-huh. Muchos sueñan por ahí con que venga España y esté Yamal claro. Nombrando a uno de los jugadores más reconocidos, por cierto. Pero hoy tenemos extraordinarias selecciones. Ojalá, ministro, porque la selección adulta lamentablemente no pasa por un buen momento. Ojalá que este Mundial Sub-20 pueda ser un renacer de la pasión futbolística. Yo creo que, mire, tal vez si uno lo pudiera proyectar, no solamente debe ser un empuje a nuestros jóvenes deportistas, que por cierto son el futuro, y que mi impresión es que nuestro país en esas categorías puede ser competitivo. Muy competitivo, ¿no? O ha mostrado ser competitivo también. Tiene un historial buena competencia. Y yo creo que también es una muy buena oportunidad para que dentro de la asistencia, dentro de quienes vamos a estar en un estadio, tengamos un nivel de compromiso, de acompañamiento, de disfrutar de un evento y de hacerlo en familia, tal como lo hemos vivido también en los Juegos. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, junto a nosotros en esta hora clave. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, que tengan muy buen día y esperamos que estos grupos del Mundial y de los eventos que vengan sean muy atractivos. Yo me quedo con la hora de
la hora de las clases, hora de deporte genial. en los colegios. Me quedo con eso, así parte todo. El cambio cultural. Hay que fomentarlo. Muchas gracias, ministro. Bueno, muchas gracias. Bien. Nosotros hacemos un breve alto aquí en la 92.9. Sigue con nosotros porque volvemos con mucho más.